Gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí, disculpen, había tenido cerrado el micrófono. Como les decía, estos programas son enfocados para que usted que nos está escuchando, nos está siguiendo en Realty Ocean de Playa del Carmen o a través de esta transmisión en Zoom, pueda saber cuáles son todos los riesgos, los beneficios, los pros y los contras de hacer un traspaso, de comprar un traspaso o de adquirir un traspaso. Veamos todo lo que vamos a aprender el día de hoy en la presentación que nos dará el titular de la Notaría 102, el licenciado Israel Canto. De hecho, estamos en espera de ver si él ya está con nosotros. En esta ocasión, el tema ha sido elegido debido a las circunstancias de muchas personas que están teniendo situaciones o problemas con este tema de traspaso. Y es importante que sepan que este tipo de cosas, siempre antes de hacerlas, tenemos que acercarnos a un profesional. Y aunque nosotros sabemos algunos temas, no somos los dueños de la verdad. Entonces, por eso vamos exactamente y nos dirigimos con las personas indicadas para que puedan apoyarnos con su sapiencia, con su información profesional y nos puedan así informar sobre estos temas. Estamos esperando al licenciado Israel Canto. Por ahí nos podrás apoyar, Bruno, si nos dices si ya está con nosotros. Estamos en espera nada más de que él ingrese aquí a la sala de Zoom. Ya lo vimos. Bienvenido, licenciado. Ya estamos aquí para poder aprender más acerca de estos temas. ¿Puede abrir, por favor, su video? Señor Israel, bien, Israel Canto, por ahí el licenciado Israel Canto, por favor, si nos puede decir si puede ingresar o está teniendo problemas. Listo. Voy a cerrar el video a las demás personas para solamente tener el del notario. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, bien. Hola, buenas tardes. Hola, Beni. Estaba acomodando mi máquina. Perfecto. Aquí estamos, espérame. Vamos a ir cerrando los videos de las personas que nos van a estar aquí acompañando. Vamos a dejar solamente el video del licenciado Israel para que así no distraiga la atención y podamos hacer esto más ameno. Entonces vamos cerrando por ahí. ¿Cómo está? Su micrófono está cerrado, ¿por qué? A ver. ¿Listo? No está abierto su micrófono. ¿Sí? ¿Ahora sí está? Perfectísimo. ¿Ya está? A ver, déjame que me acomode nada más, ¿no? Sí, déjame que me acomode nada más la cámara. Buenas tardes a todos. Y así estamos. Ahora sí, precisamente los 5 minutos de acomode. Sí, gracias por invitarme. Qué bonita oficina, se ve muy elegante. Licenciado Israel, hoy vamos a hablar de un tema que nos los han solicitado nuestros clientes, porque aunque usted no lo crea, poco a poco empezamos haciendo estos temas que ha ido tomando fuerza porque la ciudadanía, al estarse enterando de estos temas, nos hacen llegar inquietudes. Y uno de estos fue los traspasos, los pros y los contras. ¿Es o no es bueno hacer traspaso, comprar traspaso? Y es ahí donde usted nos va a decir con su sapiencia y todo lo que sabe, lo correcto de esto. Bueno, ahí vamos. Perfecto. Oye, Meli, a ver, el tema de traspasos. Voy a tratar de llevarnos de lo que viene siendo de los... Voy a hacer mi ejemplo de traspasos, porque primero la palabra es muy coloquial, ¿no?
todo el mundo utiliza el famoso tema de traspasos, ¿no? La palabra traspasos, ¿sí? Y de repente nos piden a nosotros y nos dicen, oiga, quiero hacer un traspaso. Digo, bueno, está bien, ¿qué quiero hacer? Quiero traspasar mi casa. O sea, ¿a dónde te la quieres traspasar? Yo también quisiera traspasarla y llevarme a Miami, o sea, no hay, o sea, todo el mundo utiliza la palabra fuera de ventas, ¿no? O sea, uno lo utiliza como compraventas, otro lo utilizan como cesiones de derechos. En la ley, realmente, la palabra traspaso como tal no existe. ¿No? Lo que existe son cesiones de derechos de posesión. Por eso ahorita vamos a tocar el tema de lo que son traspasos, coloquialmente hablando, que realmente son cesiones de derechos de posesión. Ahí es donde el tema es de las casas. ¿Cuáles son los famosos traspasos o cesiones de derecho de posesión que siempre nos piden? Pues son aquellos créditos de Infonavit, de Fobiste, los de los bancos, ¿sí? Los de los terrenos y de los ejidos, ¿sí? Entonces, ahorita les voy explicando poquito a poquito cómo los voy llevando, pero primero, ahorita les voy a presentar unas láminas, porque paso número 1, quiero que sepan, necesitamos saber bien que el traspaso como tal, la figura jurídica no existe, pero sin embargo, nosotros sí la entendemos perfectamente y coloquialmente la utilizamos, ¿no? Cuando vienen a la notaría, entiendo perfectamente a qué se refieren con un traspaso, ¿no? Quiero traspasar mi terreno, quiero traspasar, de repente van y me dicen, quiero traspasar mi vehículo. Ah, no, ya entendí lo que quieres hacer. Quieres hacer una sustitución. De pronto se congeló su imagen, licenciado. No lo estamos escuchando. ¿Nos podría repetir? Sí. Porque se congeló la imagen y no lo escuchamos hace como unos 3 minutos. Sí. A ver, sí, lo que les comentaba es que la cesión de derechos, ¿sí? Ahorita vamos a llevar de derecho, que coloquialmente le llamamos traspaso, y adicional les voy a explicar un poquito de dónde van lo que viene siendo esta cesión de derechos jurídicamente hablando. Y para eso necesitan ustedes saber qué es un derecho real, porque comúnmente todo el mundo escucha, ¿no? Derecho real, y se va a inscribir en el registro público, pues tienen que saber exactamente estos conceptos, ¿sí? Si me lo permites, ahorita voy a poner la lámina. Ok, le voy ¿Sí? a Dame dar un segundito compartir. para que ponga compartir pantalla. Compartir. Le doy a aceptar. Dame 2 segunditos. Para que ya no se vea lo que viene siendo la imagen, ¿no? Sí le di compartir aquí, pero dice, el anfitrión inhabilitó la función compartir. Beli, ¿me apoyas? Sí, permítame. Es que pensé que sí se lo había yo dado, pero permítame, acá la voy a Por poner. favor. Entonces, como les decía, este tipo de traspasos, ahorita les voy a ir comentando la figura jurídica, que es la cesión de derechos. Vamos a tocar el tema de sustitución de deudor, que es la palabra correcta que se utiliza cuando estamos hablando de temas hipotecarios, ¿sí? Y también ahorita les voy a decir cuáles son los pros, los contras y los mínimos requisitos que les tengo que pedir en un momento dado para que cuando compren ustedes una cesión de derechos, pues sepan qué es lo que van a necesitar, ¿no? El contrato privado, si es ratificado ante notario, si van a requerir, qué clase de poder van a requerir, ¿sí? Y en un momento extremo, hasta el testamento, ¿no? Pero bueno, ahorita eso va a ser al final. Ok, ya está activado para que comparta pantalla. Ah, perfecto. A ver, sesiones de... Aquí está. Ok. No sé si se alcanza a ver. Ya se está viendo sesiones de derechos, sí. Listo. Ok. Entonces, como les comentaba, y les dije, la figura jurídica como tal no existe, ¿sí? El traspaso, aunque coloquialmente sí lo empleamos, lo platicamos y lo comentamos, ¿no? Entonces, por eso es que siempre los pone, aquí les puse, lo que comúnmente hacen es otorgar un poder, porque es la forma más práctica que tienen ustedes para poder hacer el famoso traspaso. Te traspaso mi casa. Ah, bueno, está bien. Y técnicamente lo que te está traspasando únicamente es la posesión.
no es en absoluto la propiedad, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo muy, muy importante que necesitan ustedes saber. En la siguiente lámina, ¿sí? Por favor, Beli, si alguien tiene alguna pregunta, que me la vayan haciendo en el momento, ¿no? Ok. ¿Sí? Carlitos, ¿me ayudas para que... Quiero tocar su tema, pero para quitar momentáneamente nada más la imagen. Entonces, aquí les pongo, ¿qué es una sesión de un contrato? Realmente, los traspasos comunes que me han estado pidiendo son aquellas sesiones que emanan de Infonavit, como les dije, de Fobiste o de bancos. ¿Sí? Entonces, sí, entonces, este tipo de circunstancias se pueden dividir, como les comenté, hay sesiones que son de los activos, que vienen siendo, si han escuchado ustedes comúnmente, es que se dieron mi casa y no sé por qué me están haciendo una cobranza de un despacho que a final de cuentas alguien la tenía. Entonces, es común que de repente tú le digas el Infonavit, ¿sí? Traspasaste la casa, vamos, realmente se dice la posesión de la casa. Eso es lo que tú realmente pagaste por una posesión. No pagaste una propiedad. Si hubieras pagado una propiedad, entonces no te hubieran cobrado ni 10,000 ni 15,000 pesos, ni tampoco un contrato de 2,500 pesos. Le hubieran cobrado entonces un traslado de dominio. A veces la gente no sabe de ello. Y nosotros, como notaría, para proteger, lo que hacemos cuando nos dicen, voy a traspasar mi casa, siempre te decimos, a ver, checa que el que te va a traspasar la casa sea al menos el acreedor. O sea, en pocas palabras, el deudor, al que le debe el banco, al que le debe Infonavit o al que le debe un Fobiste, o sea, que sea al menos el acreedor. Porque imagínense, si la persona cedente no es la titular de ningún derecho de posesión, que es lo que te están dando a ti, pues entonces te están haciendo un fraude. O puede ser un invasor que se acaba de meter y te dice, te cedo mi casa. Te cedo no la casa, te cedo los derechos de posesión del inmueble. ¿Sí? Entonces, esa es una parte muy, muy importante que deben de saber, ¿no? Ok, licenciado, nada más para los que nos están siguiendo, porque quizás hay muchos términos técnicos que quizá no le podrían quedar un poquito claro, pero nada más voy a hacerlo como que con figuras más fáciles. Imagínense que una persona dice, ya no puedo continuar pagando mi crédito de Infonavit, quiero que traspasar mi casa. Así llegan conmigo, por ejemplo, y yo les digo, ok, ¿cuánto es lo que llevas pagado? No, pues llevo 300,000 pesos. Ok, ¿cuánto cuesta tu casa? No, pues cuesta 800. Ok, empezamos a hacer la promoción de a ver quién puede en su momento tener 300,000 pesos, porque es lo que ella está pidiendo, y que se hace la cesión de derechos. Esta cesión de derechos, lógicamente, como ahorita lo acaba de usted de decir, es ese traspaso es una cesión de derechos, pero siempre cuando vienen con nosotros, lógicamente verificamos documentación ante el Infonavit, cuál es la copia de la escritura que tienen, todo lo que se tiene que saber para efecto de saber que sí es el verdadero dueño. Pero ¿qué pasa, licenciado? Yo por eso hoy le hago una pregunta especial. Imagínense que yo, Bellanira, adquiero una propiedad en traspaso. Esa persona me está pasando a mí la posesión de la casa y yo debo de continuar pagando, por ejemplo, si es un crédito Infonavit, debo de seguir pagando. ¿Qué pasa si Bellanira deja de pagar ese traspaso o esa cesión de derechos que le dio el titular inicial de este crédito Infonavit? ¿Qué pasa? Fíjense de los riesgos que ocurren. Muy bien, Beli, los riesgos que existen cuando tú compras un traspaso y dejas de pagar, primero, acuérdense que el despacho va a estar, si dejas de pagar, el despacho va a estar localizando al titular. O sea, al titular original. Por eso les decíamos, acuérdense que existe el de la nuda propiedad, que es el propietario en sí, y tú que te dieron el traspaso, te vas a llamar cesionario. Entonces, tú nada más tienes la posesión derivada que te dieron del inmueble, ¿eh? Nada más. Entonces, riesgos.
que existen. Bueno, pues en un momento dado, si tú también como cesionario tienes la obligación de estar pagando y no pagas, de entrada no va a entrar para el titular, no va a entrar la defunción, porque acuérdense que hay una, si tú sigues pagando en nombre del titular, puede entrar la cláusula de que en caso de fallecimiento del titular, en automático se cancela la deuda, ¿eh? Ahí tienes un beneficio indirectamente por el hecho de que tú sigas pagando. Si tú dejas de pagar, pues técnicamente te vas a afectar tú mismo, porque tarde que temprano va a llegar un despacho de recuperación judicial, te van a demandar en la vía especial hipotecaria y te van a requerir el inmueble. Entonces, vas a perder todas las mejoras que hayas hecho en el inmueble, vas a perder todos los pagos que, si hiciste algunos pagos, pues lo vas a perder. Y los pagos que le diste al cedente o al titular del crédito original también se van a perder, ¿eh? Entonces, ¿sí existen riesgos? Claro. Entonces, ¿cuál es la idea de si te llegan a ceder los derechos? Pues que pagues a tiempo, ¿correcto? Que termines de liquidar. Si tú sigues pagando el crédito, lo terminas de liquidar y en automático acuérdense que el siguiente paso es solicitar la cancelación de la hipoteca, ¿sí? Por eso es muy importante que tú le bajes al cedente o al titular del crédito un poder de actos de dominio. ¿Por qué es importante? Porque aquí ante Infonavit o ante Fobiste no vas a tener personalidad jurídica, ¿eh? El documento del poder es el que te va a representar para que tú puedas pedir, pues al menos pedir, todos sabemos que en el caso de Infonavit es en Infonatel solicitar la cancelación de la hipoteca, ¿no? Pero supongamos que quieres saber el estado de cuenta para una liquidación, pues sí vas a requerir al menos tener que ir físicamente, ¿no? ¿Sí? O en el banco te van a decir, bueno, acredita tu personalidad y ya con el poder, pues puedes pedir cuánto es el saldo y con ello liquidas, ¿no? O si ya estás terminado de liquidar, pues ir la cancelación de la hipoteca. Una vez que se cancele la hipoteca, por eso son beneficios de estar pagando y estar al corriente. Una vez que liquides lo que viene siendo la hipoteca, ¿sí? Ahora sí, tú mismo con ese poder vas a comparecer ante la notaría como representante del acreditado y vas a comparecer en lo personal para hacer ahora sí la operación de compra-venta, que es, a final de cuentas, creo que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Tener una escritura, porque a veces la gente piensa que la escritura viene siendo un contrato privado o que tu escritura viene siendo el poder, ¿no? Y todos sabemos que, bueno, si bien es cierto que el poder es una escritura, pues, pero es un acto realmente diferente, es un mandato que le dieron, ¿no? Entonces, riesgos que existen, pues bueno, la importancia de bajar el poder para ser representante, ¿sí? Y puedas hacer los trámites, pero existen también otros riesgos. ¿Qué sucede si en un momento dado, así en el mismo caso, te otorgan, tienes la cesión, tienes el poder y fallece la persona? Todos sabemos que en el momento de la muerte del otorgante del poder se extingue, ¿eh? O sea, no puedes ejercer el poder. Entonces, en ese momento, ¿qué va a suceder? Entonces me dicen, oiga, tengo un poder, pero se murió la persona. ¿Y sabe qué va a pasar? Que sus parientes van a querer, ya me fueron a visitar, ya me tocaron la puerta y ya me dijeron que esta casa es de mi papá, ¿sí? Y nosotros le dijimos que su papá nos lo vendió en su momento, porque le dicen vender al traspaso, ¿no? Bueno, nos cedió los derechos de posesión por X cantidad, ¿no? Y nosotros vivimos viviendo aquí desde hace 8 años. Entonces, o X cantidad de tiempo. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, por eso a veces ya tenemos que ir un poquito, a veces les sugieren que se vayan un poquito más allá. O sea, aparte del contrato privado de cesión de derechos para acreditar la posesión, aparte del poder de actos de dominio, ahorita a veces tienes que acreditar, tienes que bajarle también un testamento, porque en caso de fallecimiento, ¿sí? Y te pones como legatario la persona que es el cesionario, ¿no? En caso de fallecimiento, en automático, si vas al corriente, se cancela en automático lo de Infonavit, todos los pagos que debas, ¿eh? Y adicional, con el testamento, ya pasa tu nombre como legatario en forma directa, ejerces el testamento. Entonces, son beneficios que se pudiera utilizar, valga la redundancia, para proteger los derechos del cesionario. Ahora, algo muy importante que también tienen que saber, el traspaso o la cesión de derechos con los créditos es algo que también tiene su riesgo. Y que en un momento dado, Infonavit, en todos los contratos,
¿sí? En todos los contratos aparece, todo cuando se abra un contrato de apertura de crédito simple, siempre va a haber una cláusula que diga que estamos obligados a notificarle al Infonavit, que esta es la parte que es lo correcto. O sea, ahorita les dije lo que usualmente hacemos, ¿no? O lo que usualmente o coloquialmente se hace, ¿no? Pero realmente lo correcto es que si tú quieres un traspaso, pues es tener tu propio crédito, ya sea de Infonavit, de Fobiste o bancario, ¿sí? Y hacer una sustitución de deudor. Eso es lo correcto, ¿sí? Pero bueno, pero a lo mejor la persona no tiene el dinero, no tiene el crédito, no tiene la suficiente crédito, o sea, no tiene el buró, no le permite en un momento dado tener un crédito, ¿no? Si es con Infonavit, pues no tiene los puntos suficientes, y lo mismo que con Fobiste, ¿no? Pero lo correcto es la sustitución del deudor, porque en el contrato se especifica que que están obligados en un momento dado a notificarle, ¿sí? Al Infonavit antes de cualquier operación, ¿eh? Notificarle al banco antes de cualquier operación. Lo mismo con Fobiste. O sea, sí hay una obligación. ¿Por qué existe la obligación? Porque acuérdense que lo que comúnmente se abre en un crédito es un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria. Por eso les decía que ahí aparece la famosa hipoteca, ¿no? ¿Y qué es la hipoteca? La hipoteca es ese embargo, ¿sí? Que inscribe el banco con la finalidad de poder garantizar su deuda. Por eso es la hipoteca, ¿no? ¿Sí? Que puedan garantizar esa deuda realmente. ¿Sí? Entonces, Beli, sí estamos más o menos, ¿sí alguna duda? Sí, hay otra. Resulta que algunas personas hicieron cesión de derechos hace aproximadamente 10 años y han habido algunos cambios en la ley y hay algunos contratos que no se hicieron como ahorita están establecidos o cuando menos como usted me menciona y esos contratos ahora se tuvieron una vigencia, por ejemplo, porque la persona que se dio murió. Este tipo de sesiones que se hicieron hace 10 años estaban con otros artículos que hoy ya no existen. ¿Qué pasa con esos casos? Acuérdate de algo interesante. Realmente, las sesiones que hiciste hace 10 años, hace 5 años o apenas hace un mes, no es tanto como de artículos, sino más bien lo que te están cediendo es la posesión. Aquí no importa, lo que te cedieron es la posesión, ¿eh? ¿Sí? Hay gente que de repente ha venido con nosotros y dice, Lick, tengo la posesión de esta casa desde hace 15, 20 años. Y nos muestran una hoja toda vieja, antigua, ¿no? Donde ni siquiera había, o sea, escrita a mano, una identificación del supuesto propietario. Y bueno, lo único que les decimos a nosotros, les decimos a ellos es que realmente con nosotros no hay ningún proceso que realizar, porque ellos lo que necesitan es ir al juzgado civil a través de un juicio llamado prescripción adquisitiva y promover su juicio para acreditar la legal posesión en forma pacífica, continua y pública que tienen durante más de 10 años, ¿no? Entonces, ese es el trámite jurídicamente hablando para que puedan ellos adquirir la propiedad. Con nosotros, el documento de la cesión no se la podemos hacer válido porque primero, pues, hay una institución de por medio, ¿no? Y en el contrato Infonavit, aunque sea de hace 20 años, siempre se establecía por lo general que estamos obligados a notificarle al Infonavit como acreedor primario, ¿no? O sea, primero. Entonces, realmente cuando compramos una sesión, pues nunca notificamos a nadie, ¿no? Lo hacemos en forma privada. Sí, es que ahorita usted mencionó 4 cosas, licenciado. La cesión, la carta del cedente poder amplio que le da al que otorga, bueno, el otorgante al cedente, el testamento que ahorita usted está sugiriendo y el aviso al Infonavit. Y créame que hay casos de personas que simplemente hicieron un traspaso o una cesión en un solo documento, ni siquiera tienen esa carta poder amplio que usted menciona y pues todavía están pagando una propiedad como cualquier otra persona que hasta ahorita ignora todos estos puntos que usted está mencionando.
Y como es un caso real, dígame cuál es lo que usted sugiere hacia esta persona que simplemente se hizo un contrato o que para ellos les cobraron para eso, y que de alguna manera no tienen ese poder amplio que usted dice, tampoco, pues lógicamente el testamento ni por ocurrencia en aquel tiempo, y el aviso, pues tampoco. Entonces, ¿qué le sugiere a una persona que está en esa situación el día de hoy y que todavía vive el propietario inicial de esta cesión de derechos? Magnífico. Si el propietario inicial todavía vive, y primero hay que saber si la vivienda, el crédito ya se canceló. Quiero pensar que ya está cancelado el crédito, o al menos ya se terminó de liquidar. ¿Sí? Paso número 1, primero, cancelar la hipoteca. Hablar en Infonatel, en caso que sea Infonavit o en algún otro tipo de si es bancario o es Fobiste, acudir con ellos para que se haga la cancelación de la hipoteca. Ahí a nosotros nos envían una carta de instrucción, ¿sí? No necesitamos la firma en este caso, del deudor primario, ¿sí? O del acreditado. Nosotros en automático bajamos la firma. Una vez que recibimos la carta de instrucción, vamos a la institución y la cancelamos. Aquí lo que va a suceder es que el acreditado queda libre de todo gravamen en ese inmueble. Lo ideal sería localizar al señor y decirle que hagamos la operación de compra-venta. Ojo, algo muy importante, ¿eh? Lo ideal, antes de tocar ese tema, valdría la pena que el cliente, o sea, el cliente tuyo, real, que vaya primero a hablar con el señor y ver la disposición que tiene de poder hacer la operación de compra-venta. Si ven que de repente le pide un dinero más o algo adicional, mejor que le bajen un poder de actos de dominio y ya después se hace la operación. No vaya a ser que al cabo de 10 años le entra la ambición y le va a pedir un dinero pues por la firma, ¿no? Entonces, yo sugeriría que primero que tantee el terreno, vea si efectivamente el señor está en la mejor disposición y ahora sí, ya se haga la cancelación de la hipoteca. Si ve que no hay disposición, entonces, momento, espere, porque no vaya a ser que en un momento dado, pues el señor precisamente, si no estaba advertido, hoy ya lo advertiste y va a estar al pendiente en qué momento cancela la hipoteca y pueda venderlo. ¿Sí? O hacer algo que no debería de ser, porque se supone que sabe perfectamente que desde hace 10 años este señor estuvo pagando mes con mes el crédito, ¿no? Solo que ya está llegando al final y ahorita lo que quiere es ya liquidarlo, cancelación de hipoteca y que ya venga, se haga la operación de traslado de dominio a su favor. Esa sería la sugerencia que se le podía dar al señor, ¿no? ¿Sí? Sí, ojo, y siempre y cuando que viva la persona, ¿eh? O sea, el tema es que viva el acreditado original, porque si no vive el acreditado original, pues sí tenemos un problema, porque lo único que va a tener es la posesión y sí va a tener que llevarse todo a través de juzgados, ¿no? Como dice el comentario. Ok. ¿Sí? ¿Quieres, dime, alguna otra pregunta? ¿Quieres que presente alguna lámina? Continuemos. Una laminita. ¿Sí? A ver, te presento una lámina. A ver, dame un segundito. Déjame que... No se ve la lámina, ¿verdad? Sí, sí se ve. Derechos reales. Ah, perfecto. Exacto. Entonces, ahí le estoy comentando nada más que la idea era que ustedes sepan que lo que te están trasladando realmente es la posesión. Y si se dan cuenta ahí, yo les pongo en la parte de abajo, que es la facultad que tiene la persona. En este caso, el acreditado contrató un crédito con Infonavit, ¿sí? A él le vamos a llamar que es el titular del crédito, él tiene el dominio, pero el banco o el Infonavit le pone una garantía hipotecaria, Y abajito, si se dan cuenta, en la parte de abajo, del lado derecho, dice, ¿qué es la hipoteca? Es el derecho de gravar el bien inmueble para garantizar el pago. Sí, ya lo vieron, ¿verdad? Sí. Y aquí les comenté que lo correcto, como hace ratito, ¿qué es lo correcto? La sustitución del deudor ante la propia instituto, porque si hay una cláusula que dice que debe estar debidamente autorizado por parte del acreditante.
y el acreditante es Infonavit, es Foviste o es el banco en su momento, ¿no? Ojo, algo muy importante, ¿eh? Las cesiones de derecho se pueden hacer con bienes muebles o con bienes inmuebles, ¿eh? Les voy a dar un ejemplo. Con bienes muebles, ¿sí? Con bienes muebles, sí han visto que de repente te vendo mi vehículo. Ya lo han visto, ¿no? Cuando vendemos un vehículo, ¿qué es lo que ponemos al reverso de la factura? ¿Sí? Cedo todos y cada uno de los derechos que amparan ese vehículo, ¿no? Te lo vendo, ¿no? La prestación. Entonces, ¿se puede vender bienes, se puede ceder bienes muebles? Sí, claro. Si de repente alguien tiene un barco o una moto acuática, también se hace en el reverso una cesión de derechos. Pero en nuestro tema, pues son bienes inmuebles. Ahorita hay mucho desarrollo y muchos ejidatarios, o bueno, están vendiendo sus parcelas o mucha gente está vendiendo sus posesiones, ¿no? Pedazos de posesiones de ¿cómo se llama? De lotes de terreno. La pregunta aquí ¿es válido? Sí, solamente que hay que checar que al menos vaya a haber desarrollo más adelante urbano, porque tiene que hacer lo correcto es que haya la subdivisión en los terrenos, ¿no? Y cuando hablamos de cesiones de derechos ejidales, porque también es otro tema, dicen, voy a hacer, necesito que me haga una cesión de derechos, ¿sí? Y nos damos cuenta que es del ejido, nosotros estamos obligados a comentarles y decirles, les comentamos que lo correcto es que cuando son cesiones de derechos ejidales, lo hagan directamente ante el ejido, ¿eh? Que no, ¿por qué? Porque el ejido no les va a ser válido una cesión de derechos entre particulares ante notario, aunque estén ratificados sus firmas, ¿eh? ¿Sí me explico? Sí, o sea, entre particulares no, aunque vayan ante un notario, y de fe pública no, tiene que ser ante el ejido. Ok, sí, por eso decía que lo correcto es que sea ante notario, o sea, ante el ejido, ¿sí? Porque ante notario el ejido no te lo hace válido, ¿sí? Esa es la importancia de ello, ¿no? Aquí les pongo una imagen donde les digo cuáles son los beneficios para el que compra, para el que vende y para la institución de crédito, ¿no? Entonces, realmente es lo ya platicado, porque para el que compra, la casa siempre va a estar a su nombre e inscrita en el registro público. Pero ojo, ahí en este primer punto sí quiero comentarles algo. Para el que compra, ¿sí? Si el que les traspasó tiene problemas con la familia, ¿sí? Me refiero a que si la esposa le puede demandar, sí, los puede demandar. Y si demandan, va a girar un oficio de embargo en esa propiedad, ¿eh? Y les recuerdo que si bien es cierto que la hipoteca es preferencial, pero sobre la hipoteca, la preferencia la tiene el juzgado familiar en los embargos de alimentos, ¿eh? O sea, sí pueden rematar la casa porque hay preferencia para embargos de alimentos. Y si de repente el señor era patrón y dejó al amparo a su trabajador, también puede venir un embargo laboral, ¿eh? Y también es preferencial. Entonces, tomen en cuenta que en un momento dado, la importancia también de que, bueno, de pagarlo en el menor tiempo posible, ¿no? Sí, porque técnicamente no puedes saber en qué momento la persona tiene sus deudas, ¿no? Ya sea problemas personales que puede ser familiar o laborales que pueden decir, sí, mande, Deli. Ok, entonces quiere decir que antes de que una persona decida o hacer una cesión de derechos o adquirir una cesión de derechos, se verifique que el primer dueño de esa cesión de derechos esté con bienes separados, porque si están con bienes mancomunados y no se tiene la autorización de la esposa para hacer esta cesión de derechos, podría haber problemas a futuro. Sí, por supuesto. En la cesión de derechos, sí, como bien dijiste, sí puede haber problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tú compraste la cesión de derechos, pero el titular viene siendo el acreditado. Entonces, en cualquier momento, como les comenté, si esta persona tiene problemas familiar, vamos a suponer, se divorció de la esposa, caso concreto, se divorcia de la esposa
La esposa sabe que el único bien inmueble que existe viene siendo el de la casa. Obvio que el señor no quiere pagarle pensión alimenticia, y entonces la señora no, se va a ver obligada a tener que señalar el embargo de ese inmueble y rematarle el inmueble. Entonces, ojo, es preferencial los alimentos que sobre la hipoteca, ¿eh? Y ahí, aquí el problema en esos casos es que el cesionario, o sea, la persona que está viviendo en la casa, ¿sí? Ni se va a enterar, ¿eh? Y tampoco están obligados a notificarle, ¿eh? Ni se va a enterar. Cuando se entere es porque ya llegaron a la fuerza pública y los van a sacar. ¿Por qué? Porque hay preferencia sobre ese inmueble, ¿no? Y no obstante que aquí el cesionario estuvo pagando y al corriente, aquí ya no tiene nada que ver si estás al corriente o no estás al corriente. Aquí el que te va en un momento dado a caer, valga la redundancia, en tu puerta y te va a tocar tu puerta, fue porque no pagó el señor la pensión alimenticia y por vía juzgado familiar van a requerir. ¿Qué otro caso puede ser? Pues como les comenté, viene siendo en la vía laboral, ¿sí? Resulta que el señor pues tenía unos trabajadores, no les pagó los trabajadores van y demandan a la Junta Laboral, ¿sí? Se dicta un laudo y giran un embargo en contra, y lo único que tiene el señor resulta que también es ese inmueble. Pues que le embargan el inmueble, y obvio que va a salir a remate el inmueble, no obstante que estuvo pagando también el cesionario al corriente, y nunca se va a enterar el cesionario. Cuando se entere es porque ya hay otro propietario que son los trabajadores, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con algún crédito fiscal. Ya saben que también hay créditos fiscales, ¿no? Resulta que el señor no paga sus impuestos y en un momento dado el SAT, ¿sí? Le puede requerir también y la única casa que tiene el señor es ese inmueble, pues también le caen sobre la casa, ¿sí? Fíjense qué interesante está, o sea, y resulta que el cesionario estuvo pagando al corriente, no tenía nada que ver en teoría, y resulta que se va a quedar sin la posesión y sin la casa, totalmente, ¿eh? O sea, ¿son riesgos que existen? Sí. ¿Son riesgos reales? También. Ok, ¿Sí, entonces esos hay que riesgos estar no muy los podemos evitar, ¿no? Desde el principio no se puede hacer nada. No, no, porque desde el principio es como les dijimos, el traspaso, ¿no? Desde el principio estás haciendo las cosas del traspaso en cuanto a créditos que tienen hipoteca o garantías, ya lo estás haciendo mal desde el principio, porque ya sabías que el proceso correcto era una sustitución de deudor, ir al Infonavit, ir ante el banco, tú que tengas tu crédito y se haga la sustitución en forma correcta. Eso es lo correcto. Por eso les decía, lo correcto y lo que actualmente se hace o coloquialmente se hace. ¿Lo puedes evitar? Pues no, porque claro que les di un caso extremo, ¿no? O sea, les puse ahorita un caso extremo de una pensión alimenticia, un caso extremo de una demanda laboral, una cuestión fiscal. Comúnmente hablando, no se debe de dar, es muy poco los casos que se dan, ¿sí? Pero suele suceder, sí. Es como, por ejemplo, les platico algo. Nos presentan un caso ahorita y nos piden a nosotros que si, fíjense qué interesante, en vez de hacer un traspaso, dice, oye, quiero hacer una compraventa con reconocimiento de adeudo. Y les explico qué significa esto. Bueno, significa que yo en un momento dado tengo un préstamo, en pocas palabras, tengo el préstamo, por ejemplo, de Infonavit, o tengo el préstamo, y viene una persona y quiero venderle la casa. En teoría, yo, notario, no debería hacer esa operación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo leo la cláusula de Infonavit o del banco, dice claramente que deberemos de notificarle. Pero hay notarios que sí hacen esas operaciones de compra-venta, se la brincan y dice el notario, pues bueno, si a mí me pidieron porque sí está la figura jurídica, una compraventa con reconocimiento de adeudo. Ahí el banco o el Infonavit va a ejercer una acción pauliana, así se llama la acción en el juicio, y van a perder, esa operación va a caer, segurísimo que cae, ¿correcto? Porque no existe, o sea, tienes obligado a avisarle al banco. ¿Qué otro tipo de operaciones comúnmente se hacen? Ahora sí, Beli, pues tú lo haces, a lo mejor constantemente. No, eso, disculpe, la primera parte eran los riesgos que corría la persona que adquiría la cesión. ¿Cuáles son los riesgos que obtiene el que otorga esa cesión? Ah, no, pues claro. Aquí está, el del que otorga,
ahorita te voy a poner, ¿sí? Aquí les puse, para el que vende, su buró de crédito no se verá afectado. Para el que vende, en caso de que el acreditado, el que le cedió, el cesionario actual, no esté pagando, algo muy importante, se va a ver afectado en su buró de crédito, ¿eh? En forma directa, ¿eh? Aquí dice su buró de crédito no se verá afectado en caso de que el nuevo comprador incurra en falta de pago. Sí, está verdad. O sea, realmente aquí, si en un momento dado llega a existir no llega a pagar el cesionario, sí va a haber una afectación directa, ¿eh? ¿Sí? Sí va a haber una afectación directa. ¿Por qué? ¿Por qué va a existir una afectación directa? En este caso, a ver, como tú dices, el que otorgó depende al 100% de que el cesionario esté al corriente con los pagos. Si el cesionario no se pone al corriente, el que cae en buró fue el cedente, ¿sí? El cedente original, como tú dices, el cedente o el acreditado original. Él va a caer en mora, ¿sí? ¿Qué otro problema puede existir aparte del buró? Pues bueno, fuera de ello, vamos, la afectación directa del incidente es el buró realmente, porque ¿qué otra cosa va a suceder? Pues que va a perder la casa. Bueno, de por sí la casa ya la cedió. ¿Sí? Ya ganó algo porque ya la la perdió. cesión le La dieron posesión un ya dinero, la ¿no? cediste. Y me explico, ya la cediste. O sea, lo único que te afecta es el buró nada más. Es únicamente lo que va a haber la afectación, ¿no? O casos como, por ejemplo, yo quería darte el ejemplo de que a veces vienen mucho las inmobiliarias y nos dicen, Nick, hay un crédito, está el inversionista, vamos a poner un ejemplo, 500,000 pesos le deben en Infonavit, ¿sí? Resulta que la casa vale 1,000,000 hoy por hoy porque durante 10 años estuvo pagando, ¿no? O liquidando. Realmente, nada más le debe 500 y la casa hoy por hoy se hace la operación de compraventa, vale 1,000,000. Entonces, vienen con nosotros y nos dicen, Nick, ¿podemos nosotros en un momento dado liquidar el crédito ante el banco o ante Infonavit y después hacer la operación de compraventa? Por supuesto, pero primero liquídale, me explico, al Infonavit, primero liquídale, me explico, al Infoviste y después te hago en ese momento la operación de compraventa. Sin problema Licenciado, alguno, ya sea que sean 2 actos. Sí. hay una pregunta, aunque me dice, ¿se puede hacer un traspaso con la deuda ya cuando la deuda ya está en buró o en cartera vencida? Mira qué interesante está esto. O sea, se puede hacer el traspaso aún, sí, acuérdate que el famoso traspaso o cesión de derechos, tú lo puedes hacer en cualquier momento, ¿eh? El que tiene el riesgo es el cesionario. Por ejemplo, yo te diría algo. Comúnmente tienen que estar muy vivos el cesionario o el que adquiere esa cesión. ¿Por qué? Porque el cedente puede pasarse de vivo. ¿A qué me refiero de pasarse de vivo? Vamos a suponer, le voy a dar un ejemplo. Suponiendo que en este momento al cedente le acaban de notificar que ya tiene una sentencia en contra o que en un momento dado ya se remató el inmueble. ¿Sí? Fíjense qué interesante. El cedente dice, chispas, ya me van a sacar. Entonces, lo que hace el cedente es que ahora sí, busca una persona que le dé X cantidad de dinero y le cede la posesión. Y nunca se lo va a decir al cesionario, ¿eh? Nunca le avisa. Resulta que a los 3 meses llega el juzgado con la fuerza pública y te sacan. Y el cesionario dice, pero si apenas le acabo de comprar al cedente. O lo peor del caso, resulta que lo rentó. Eso también ya nos pasó. Que lo rentó. Es que me acaban de rentar, ¿y ahora qué hago? Y ahí empieza como loco a localizar al que le otorgó la cesión. Pues obvio, ya paga su celular porque ya sabía perfectamente cómo era este trámite, ¿no? Que era únicamente cuestión de tiempo. O sea, como nosotros decimos, ¿no? Hoy, mañana o pasado, le iba a caer la fuerza pública y los iban a sacar. Y como el cesionario no tenemos nada que hablar, los despachos de jurídicos no tienen nada que hablar con el cesionario, porque técnicamente para nosotros, o bueno, para un despacho, vendría siendo un tercero, ¿no? O un invasor. A lo mejor puede ser hasta un invasor, ¿no? Entonces, esos son los riesgos de cuando se otorga una cesión, saber exactamente si está demandado o no está demandado. Y si está demandado, que le digan en qué etapa se encuentra, ¿no? Porque lo ideal sería pues que compre la cesión de derechos, ¿no?
Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a alguno de los que ahorita nos está siguiendo en esta charla y está pensando, porque por eso algunos entran, porque están en el proceso de adquirir una cesión de derechos? ¿Qué puntos importantes debe él revisar antes de dar este paso? Aparte de que ya se enteró de los riesgos, ¿cuáles son los puntos que debe de revisar antes de llevar el paso de la cesión de derechos? Fíjate, cuando cheques la cesión de derechos, uno, si vas a querer comprar una cesión de derechos, paso número uno, preguntar la etapa del juicio, en qué etapa se encuentra esa cesión de derechos. ¿Sí? Dos, checar que efectivamente la realicen con la administradora o con el banco en forma directa esa cesión. Ya no la hagas con el acreditado. El acreditado o deudor te va a querer bajar dinero, otro dinero más. Mejor velo directamente ya con el banco. De todas maneras, Infonavit, Fobiste o el banco, ahorita en esta época, bueno, siempre había sido, pero más ahorita, no tienen problema para venderte las cesiones de derechos, de litigio. ¿Por qué? Porque el negocio de los bancos y el Infonavit es tener inmuebles. Si ahorita viene algún inversionista y le dice, te compro la cesión de derechos, y tú eres el posesionario actualmente, ¿sí? Sin problema te lo van a vender. Y ahora sí vas a comprar una cesión en forma correcta, como debe de ser, ¿sí? El Infonavit, el Infonavit sin problema alguno, ¿sí? Puede venderte la cesión de los derechos litigiosos de un crédito, si ya está demandado. ¿Sí? Sin problema, el banco también te vende la cesión de derechos litigiosos de dicho crédito. No hay ni medio problema. El banco no está peleado en absoluto con su dinero. Entonces, lo ideal sería que si tú ya sabes que ya te notificó un despacho jurídico, ya te dejaron un emplazamiento, obvio que no va dirigido a ti, va dirigido a la persona o al acreditado. Nunca va dirigido a ti, porque tú para el banco no existes, para Infonavit no existes. ¿Sí? Pero por eso es la importancia de tener un poder y con ello puedes contestar una demanda o puedes acreditar ciertos derechos de posesión, ¿sí? E ir al Infonavit y decirle, me interesa esta vivienda. Yo llevo habitándola desde hace 3 años, quiero comprar los derechos litigiosos. Y se lo compras en forma directa. Eso sería lo correcto, ¿no? ¿Sí? Bien, pero ese sería el caso, licenciado, disculpe que lo interrumpa, si ya estuviera en ese proceso en donde ya el crédito de la persona inicial tiene problemas de pago y ya está como que en cartera vencida, pero yo me refiero a los que ahorita dicen, ok, mi compadre me va a hacer el traspaso y me está pidiendo 100,000 pesos por ese traspaso y está pagando mensualidades de 3,500 mensuales, entonces yo a él le voy a dar 100,000 pesos. A ese tipo de situaciones es que yo me refería, cuáles son los puntos que yo le debo de indicar a esta persona que apenas va a dar ese paso para hacer un traspaso o adquirir un traspaso. 3 documentos. 1, al menos los primeros 2 son básicos. Contrato privado de cesión de derechos, porque acuérdate que no estoy llenando la posesión, y ratifica la firma. Ratifica la firma. Y el segundo, bajarle un poder de actos de dominio, ¿sí? Nada más respecto de ese inmueble, para que cuando se termine de pagar y se termine de liquidar, puedan solicitar la cancelación de la hipoteca. Y ese testamento, disculpe, y el testamento que comentó que... Ahí va. El testamento sería lo ideal en este tipo de operaciones. Es lo ideal, ¿eh? ¿Por qué? Porque con el testamento ya te pones tú, el cesionario se pone como legatario. Acuérdense que existen en el testamento 2 figuras importantes. 1, los herederos, ¿sí? Albacea, y en un momento dado legatarios. Entonces, tú que te pongan como legatario para que en un momento dado, en caso de fallecimiento del acreditado, pues, aunque aparezcan los parientes, ¿sí? Y aunque en el Infonavit en un momento dado, porque en Infonavit van a decir, oiga, aquí pusieron beneficiarios, ¿no? ¿Sí? Lo mismo, tú vas a agarrar y sacar tu testamento y decirle, a ver, espérame, yo estoy aquí y tengo la posesión, ¿no? Y yo te voy a cancelar la hipoteca.
O sea, cancelas hipoteca y haces el traslado tú mismo. O sea, por eso digo, sería lo ideal, porque es la única manera que tienes para proteger. Ahora sí, cerrarías el círculo completo, ¿no? Pero si no, al menos lo básico que tienes que pedir es el contrato privado de cesión de derechos, que se ratifique y adicionar el poder, ¿no? Que tiene que ser poder de actos de dominio, no puede ser un poder, es que tengo un poder de actos de administración, no, no te va a servir para efectos de lo que tú quieres más adelante, ¿no? A lo mejor para el efecto de la cancelación de la hipoteca, el de actos de administración sí te sirve, porque con ellos a lo mejor pues te van a otorgar el estado de cuenta actual, con ello pues no tienes problema, me explico, para poder pedir en vía automática, ¿no? Porque telefónica bien son las cancelaciones hoy por hoy, ¿sí? De hipoteca. Pero después el problema se va a dar cómo tú te vas a adquirir esa propiedad si no tienes un poder de actos de dominio. Entonces, he ahí la importancia de solicitarla, ¿no? Desde el principio más que nada. Porque después ya no te van a querer firmar nada. Así es la regla del juego, ¿no? De lo que quieras en el momento que le otorguen al compadre sus 100,000 pesos, ¿sí? El compadre está dispuesto, así como dijiste en el ejemplo, ¿no? De otorgar las firmas que quieras. Ya después que firmó, después de 1 año, 2 años, a lo mejor ya ni compadres son y ya no va a querer firmar nada. Entonces, mejor bájale todo al compadre porque después ya ni parientes van a querer ser, ¿no? Esa sería mi sugerencia. Bien, eso me recuerda algo de que igual si esta persona termina de pagar y no hicieron el proceso como debió ser, este dueño inicial puede recuperar su propiedad cuando ya sepa que ya se está acercando la fecha de terminar la cuenta. Sí, claro, por eso decíamos que ese es el riesgo más grande que puede existir. Imagínense, tú estás pagando año con año, ¿no? Durante 5 años o 10 años. Estás pague, pague, pague. Terminaste de liquidar y resulta que, pues, por circunstancias, agarras y haces el comentario, ya voy a liquidar el predio, compadre. Y resulta que el compadre tiene una deuda, se le hace fácil. Y, pues, tú pensaste de buena fe, ¿no? Ya pagaste, ya está cancelado, ya no se debe nada, y el compadre se enteró como tú no actuaste, el compadre se entera y vende la propiedad. Cancela él y la vende. Imagínate, ¿sí? Claro, que hay un problema que tiene el compadre, que se llama posesión, ¿sí? El compadre pudo haber vendido la propiedad o el dominio, pero la posesión tú la sigues teniendo, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, el que se la vaya a comprar tiene un problema. Va a tener que demandar, claro, va a tener que demandar en un juzgado para requerirte la posesión y a ese juicio se llama reivindicatorio de posesión. Pero, ahí ya se atoró. Pues va a ser muy complicado, pero bueno. Pero bueno, algo que sí puede hacer el compadre es agarrar, como ya se canceló la hipoteca, va el compadre y como comúnmente decimos nosotros, va a empeñar la escritura, ¿no? Va a prenda lana, va a una financiera, va con cualquier, y dice, quiero 100,000 pesos, y pues se la van a dar facilito, porque está cancelada la hipoteca, ¿sí? El compadre va, le entregan el dinero, a final de cuentas el compadre lo que menos quería era la casa, porque la posesión nunca ya no la tenía, pero él sí puede obtener un crédito y sacar provecho de algo. Eso sí pudo haber hecho el compadre. Ese sería Ay, un mal compadre. licenciado, estamos dando ideas que no deberían de estar escuchando Sí, no, algunos que lo actúan que de hace el mala compadre fe. Sí, claro, sí es mala fe, sí. pero pues es un mal Bien, compadre ese. vamos a ir al espacio de preguntas de parte de nuestro, bueno, aquí tenemos Sí, algunas claro. personas y una segunda parte de la pregunta inicial que hacía Martel era que Ok. si no se van a juicio por no avisarle al que adquiere una cesión o un traspaso que ya tenía cartera vencida y de pronto van y lo sacan y luego esta persona que fue el que obtuvo la cesión de derechos, si no se va a juicio por no haber sido avisado en tiempo y forma de que estaba ya en cartera vencida. Sí, lo que pasa ahí, les digo, Paru, es que como no eres el acreditado, lo único que tienes es un contrato privado de una cesión de derechos, nada más te dieron la posesión. Entonces, técnicamente, legalmente hablando, el banco o la hipotecaria no está obligado a notificarle netamente al posesionario, porque para el banco, para Infonavit, para Fobiste, la persona que está dentro puede ser un invasor, ¿sí? O sea,
para el juzgado solamente existe el acreditado, ¿sí? Únicamente nada más, ¿sí? Y el otorgante del crédito. Entonces, aquí, si bien es cierto que cuando se venden las carteras, ¿sí? Que en un momento dado se pueden vender las carteras entre bancos o se venden a despachos o tú compras un crédito, ¿eh? Que ese es un tema muy interesante que viene siendo lo que viene siendo la compra de cartera de las sesiones de derechos adjudicatarios o litigiosos. Ese es un tema muy interesante, ¿sí? Cuando se compran este tipo de carteras, solamente es para efecto de avisar de que ya existe otro acreedor, ¿no? Pero cuando es entre financieras, porque si es entre particulares, el particular ya no está obligado a notificarle. Entonces, el particular sigue su juicio y te saca. A esas personas que compraron le vamos a llamar inversionistas, ¿no? Porque eso Muy sí ya bien. viene siendo... Ese será otro tema, licenciado, lo de los remates bancarios que también vamos a tocar. Bueno, por aquí no hay otras preguntas porque ya nos estamos acercando al final de la charla. Sí, ¿alguna preguntita más? Sí, porque de hecho el tema de los remates sale porque hay personas que ya están casi a punto de terminar de pagar y como usted decía, ¿cuáles serían las cosas que tenían que ver durante este proceso que estaban pagando? Por ejemplo, ahorita me acabo de enterar de lo que usted dice, de que si ya este pago se estaba a punto de llegar al final, de liquidar esta deuda, y a veces por moridad, porque somos morosos, no lo hacemos y la persona que recibe los avisos, que es el dueño, se da cuenta, bueno, el inicial, se da cuenta que ya está a punto de terminar de pagar, hasta él mismo va y lo liquida y libera esa deuda y se queda con el inmueble. Entonces, ¿cuáles son uno de los consejos que usted nos daría a las personas que están en este proceso de pago y que ya casi están a punto de llegar al final para evitarse este tipo de sorpresas? Ellos pueden ir al registro público, ¿cómo se pueden enterar si hay alguna, ya alguien ha hecho uso de esta propiedad? ¿Cómo pueden saber algo sobre estos durante, faltando unos pocos meses para liquidar? Mira, lo ideal sería, paso número 1, como bien lo dijiste, es checar en el registro público de la propiedad. Ahí está debidamente inscrito esa propiedad, vamos a la redundancia, esa propiedad. En el registro público te permiten que tú vayas y tomes una fotografía, ¿sí? Y veas que lo que hay que checar ahí es que aparezca la hipoteca, ¿sí? Lo único, nada más eso, que aparezca la hipoteca a favor del acreditante. ¿Quién es el acreditante? La persona que te cedió los derechos de posesión, nada más. Mientras tú veas que sigue apareciendo ya, ¿sí? Ya sea el banco, Infonavit, ¿sí? A favor del acreditante, no hay ningún problema, todo está en orden. O sea, en orden me refiero que la hipoteca, hay un gravamen a favor del acreditado y tú estás pagando a favor de la institución en nombre de esa persona, ¿no? Cuando termines de liquidar, como comentamos, ¿sí? Se hace el proceso de cancelación de hipoteca y con el poder se te hace la escritura a tu favor, ¿sí? Se hace el traslado de dominio a tu favor y se acabó. Muy bien, ¿usted cree que sería funcional para los que todavía les faltan muchos años por pagar, que se les sugiera el hecho de hacer un testamento ahora, cuando ya llevan un tiempo ya pagando y que todavía vive la persona que le hizo la cesión de derechos? Mire, si en este momento sería lo ideal. Por eso les puse requisitos básicos y lo ideal sería que sí se le pudiera bajar el testamento para que todo ya le quede claro a la familia del señor que ese inmueble ya está a nombre de este caso, pues el cesionario es el que está haciendo los pagos en su nombre, ¿no? Que muchas veces la familia, por lo que veo, está consciente de que ese inmueble le dice, ya la vendimos, ¿no? O sea, ya la cedimos. O sea, no se meten, pero por si las dudas, qué mejor que bajarle un testamento, que en este caso sería el comunicatario, ¿no? O al menos, si no tienen el testamento, que le bajen el poder. Hoy, mañana o pasado lo van a requerir, ¿sí? Para hacer lo que viene siendo la escritura. Esa sería la sugerencia que yo les daría, ¿no? Muy bien, bueno, licenciado. yo entiendo que en un momento dado ahorita, pues no hay liquidez para pagar, ¿no?
Sí, de hecho, pues, por eso. Siguen haciendo sus pagos. Por eso es que la gente se arriesga a comprar estos traspasos porque normalmente no tienen ni crédito Infonavit, ni tienen autorizado un crédito bancario y bueno, de alguna manera esto es la única opción que les queda cuando han ahorrado algo de dinero y dicen, bueno, me voy a arriesgar. Pero miren, todos estos puntos que tocamos el día de hoy con el licenciado Israel Canto, van a poder ustedes checarlo también si se lo quieren compartir a alguien que esté en un proceso de traspaso o esté en una situación de decidir adquirir este traspaso, pues entonces sugiérenle todos los puntos que acabamos de ver y bueno, aquí nada más ya para finalizar, para que nos diga dónde lo pueden encontrar, licenciado, y ya despedimos. Sí, cómo no. Es más, te comparto aquí la pantalla, ahí está acá. Ahí está acá. Ahí están los teléfonos, ¿no, Beli? Ahí no, aquí dice, así es, ya está listo. Ahí está, en el 9988-450901. Me envían un WhatsApp y con muchísimo gusto, pues, cualquier duda que tengan respecto de cuestiones de sesiones de derecho, pues los orientamos, les decimos cuáles son los costos, que lo primero que nos preguntan es y cuánto debe costar y si pueden, y cuánto me costaría una sesión de derecho si fuera de terreno, ¿no? O sea, de bienes inmuebles, porque también en los casos de ejidales, pues como te comenté en los ejidos, siempre les decimos que lo hagan ante el ejido, ante el comisariado, porque la realidad es que ahí es donde tiene el valor, jurídicamente hablando, ¿no? Y no porque es un ejido. Y en cuanto a los lotes de terrenos, bueno, pues nada más que verifiquen que efectivamente sí va a haber una proyección a futuro en cuanto sí va a haber su subdivisión y va a haber algunos servicios, ¿no? Bueno. Esa sería la sugerencia. Pues es así como llegamos al final de esta charla con el licenciado Israel Canto, que amablemente aceptó brindarnos una hora de su valioso tiempo y nosotros estamos agradecidos por eso. No, al contrario. Y también al público por darnos una hora de su tiempo para aprender todos estos temas que nos van a hacer como más cautelosos antes de tomar una decisión de este tipo. Bueno, eso ha sido todo por hoy y bonita tarde. Hasta luego, licenciado. Nos vemos. Buenas tardes.